¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de diseño gráfico. Hoy vamos a continuar con el tema de tipografía y vamos a hablar de un tema bastante complejo. Ahorita vamos a hablar de lo que es la fuente y el tipo de letra. Bueno, muchas veces hemos hablado tanto de fuentes como tipos de letra e indistintamente le hemos referido a la misma cosa. Muchas veces lo que es la fuente o el tipo de letra, la gente desconoce cada uno de estos términos y piensan que cada uno de estos son la misma cosa. Sin embargo, tanto fuente como tipo de letra son dos conceptos diferentes, a lo cuales pues vamos a definir primeramente cada uno. Para empezar, en tipografía un tipo de letra, del latín typos, se refiere a cada una de las piezas usadas en la imprenta, como ya habíamos mencionado en el tutorial anterior, en el cual tienen un realce de una letra u otro signo, así para cada una de las clases de esta letra. En la edición por computadora, los tipos son conjuntos de modelos vectoriales que representan a cada uno de los caracteres de una letra, con descripciones respecto a su posición y conformación, almacenados en un archivo. En la fotocomposición son plantillas de imágenes independientes de cada carácter. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada letra existe una imagen la cual alude a una A, a una B, a una C. Eso es un tipo de letra. Ahora bien, tomando en cuenta la definición de tipo de letra, vamos a hablar acerca de lo que es una fuente. Una fuente en el contexto informático o en la computadora, aquí es cada símbolo individual que se llama más a menudo carácter o glifo. A menudo se le llama también tipo a un archivo informático como un conjunto de glifos diseñados con una unidad de estilo, así como una información tipográfica adicional. Aunque en el uso más frecuente hablar de una fuente se refiere en el diccionario conjunto de signos gráficos de un tipo y tamaño determinados. Ahora bien, ya estuvimos hablando de dos definiciones bastante complejas, bastante extensas en cada una de ellas, pero más que nada para que ustedes tengan una idea de cómo se define. Pero vamos a tomar una analogía en lo que es una fuente o un tipo de letra. Tengamos en cuenta como una fuente o un tipo de letra. Vamos a definir el tipo de letra como una familia y la fuente puede ser un miembro de la familia. Tomando en cuenta este ejemplo, vamos a pensar en la familia helvética. Aquí tenemos al señor helvética, a la señora helvética, al joven helvética y a la niña helvética. Todos ellos pues son diferentes miembros de la familia helvética. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos al señor helvética, que es el papá, que él podría ser una helvética Bold. Si ustedes pueden ver, aquí tengo pues más o menos una diferencia entre lo que es la señora helvética o la señora de helvética, que es mamá helvética cursiva, ¿sí? Realmente son diferentes, pero tienen similitudes. El hijo podría ser una helvética light y la hija una helvética Bold cursiva, que puede ser combinación de estos dos, ¿de acuerdo? Entonces piensen en lo que es cada uno de los miembros como una fuente y el tipo de letra como la familia. Ahora pensemos por ejemplo en el papá, en el señor helvética Bold. Podríamos dar este análisis. El tipo de letra es helvética, pero su fuente, él es una helvética Bold de 12 puntos, ¿ok? Podríamos decir que su apellido es helvética, su nombre es Bold, soy Bold helvética, y tiene 12 puntos, tiene 12 años, ¿no? Por decir un ejemplo, no probablemente tenga 12 años, pero sí es su tamaño, es su altura, ¿de acuerdo? Entonces, la fuente del señor helvética, del señor Bold helvética, podríamos definirla como el tipo de letra más el estilo más el tamaño, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ver cuando hemos trabajado por ejemplo en Word, hay lo que es bold o lo que es negrita, es lo mismo. Tenemos negrita, tenemos cursiva, tenemos subrayado, todo eso es un estilo, ¿de acuerdo? Entonces el tamaño pues lo hemos manejado en puntos como lo hemos visto en otras funciones. Entonces podríamos dar como analogía que una fuente es el resultado de la selección de un tipo de letra, un estilo y un tamaño. Entonces, cuando nosotros nos piden qué fuente utilizaste para un diseño, tenemos que dar tanto el tipo de letra, el estilo que se le aplicó y el tamaño. ¿De acuerdo? Porque muchas veces en el tamaño pues sí importa en lo que estamos trabajando. Ahora, lo que son las familias de fuentes o los tipos de letra, hay diferentes clasificaciones.
que son la sans serif, o se puede entender como sin remates o de palo seco, la serif, que es con remates, y la monospaced o monoespaciada. ¿Qué son estas letras? ¿A qué se refieren con estas diferencias? Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. Cuando hablamos de la serif, es una tipografía que tiene estos remates, estos pequeños como colitas, estos pequeños adornos que tienen las letras, se le conocen como serifas o serif, ¿de acuerdo? Que son pequeños adornos, las cuales identifican a este tipo de letra. Una tipografía serif es la que tiene estos adornos, ¿de acuerdo? A diferencia de una sans serif, que es una... esta podría ser, por ejemplo, como pueden ver, no tiene ni un adorno. Se les dice igual de palo seco. ¿Por qué? Porque simplemente, como pueden ver, es el mero palo, la mera extensión de la letra, sin ningún tipo de remate, sin ningún tipo de adorno. Aquí, como pueden ver, una regular, una bold y una itálica. Aunque yo las cambie, yo las modifique, en ninguna de ellas tiene ningún adorno, como pueden ver. Aquí podemos ver aquí un ejemplo entre una serif y una sans serif. Aquí tenemos esta que tiene sus remates y esta que no tiene ningún tipo de remate, simplemente son los viles palos, como pueden decir, en lo que son las letras o las viles extensiones de este vector, sin ningún tipo de adorno. A diferencia que aquí tenemos este tipo de adorno, incluso hay algunas que tienen más estilizados ciertas puntas o ciertos lados, ciertas curvas. Ahora, la monoespaciada o la monospace se identifica, ¿por qué? Porque cada una de sus letras ocupan el mismo espacio en cada una de ellas. Como pueden ver, la M ocupa más o menos el mismo espacio que la O, que la N, la S, la A, la C. Todas son iguales en lo que es su dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una analogía igual. Tenemos aquí una letra, la cual es monoespaciado, y una letra que es proporcional. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la P tiene un tamaño, sin embargo la R ocupa menos espacio que la P. Aquí igual puede suceder con lo que es la I. Con la I vamos a hacer lo que es el ejemplo. Aquí tenemos la I, que es delgada, simplemente es un palo o un rectángulo bastante largo con un punto arriba, un cuadro arriba. En cambio, lo que es la I, tenemos igual el mismo palo y tenemos aquí esta marca, pero lo que es la base hace ocupar todo el espacio para igualar los espacios de las demás letras. Como pueden ver, aquí tenemos todo este espacio que estamos ocupando simplemente con la base. Incluso aquí tenemos una pequeña extensión, la cual ayuda a que también sea diferente. Entonces, esta letra, la cual pudiera muy bien escribirse de esta manera, no se escribe así. Simplemente esta es una letra la cual nos ayuda mucho a determinar exactamente espacios o cuántas letras pudiéramos aplicar en un escrito. De hecho, estas monoespaciadas se utilizan mucho en el tipo de escritura como si fuese máquina de escribir. Las máquinas de escribir, como pueden ustedes reconocer si ustedes llegaron a ver alguna, eran igual tipos, los cuales por contacto o por impacto se iban marcando las letras, y cada una tenía que ser pues del mismo tamaño. No podíamos tener diferentes tamaños de lo que son las letras, porque nuestra máquina de escribir pues sería un poquito más complicada. Luego entonces se generó este tipo de letra para que todas las letras sean del mismo tamaño y ocupan el mismo espacio en todo lo que es la extensión del texto. Y entonces esto ayuda a lo que es el texto a ocupar y a ser lo más exacto posible, para que en un momento dado, incluso cuando estamos escribiendo, al llegar al final de la hoja sepamos qué tanto podemos escribir. Ahora bien, no solo queda ahí, las que acabamos de mencionar previamente, estas son las principales clasificaciones. Sin embargo, también existen otras que se les reconocen como manuscritas, que son las letras rotuladas, caligráficas o cursivas, las cuales pues nos pueden servir también para otro tipo de texto, para algo que querramos que sea un poco más elegante, un poco más caché, como ustedes le quieran decir. Nos pueden servir letras manuscritas.
También tenemos letras de exhibición, que son letras decorativas o de adorno, de fantasía o de época. Aquí, como pueden ver, pues estoy tratando de hacer alusión a una letra de unos superhéroes. Entonces, pues esta es decorativa, es un adorno, es fantasiosa y pues hace alusión a algo que estamos viviendo en esta época. O incluso podríamos tener letras que son símbolos e imágenes. Aquí tengo un pequeño ejemplo, donde ustedes pueden ver cada una de estas letras A, B, C, D, F. Tenemos a una mujer, a la figura de una mujer, o de dos podrían ser, las cuales nos ayudan a generar lo que son las letras. Haciendo esta abstracción, nosotros estamos teniendo tanto el dibujo o la imagen como el símbolo de la letra. Entonces esto puede reconocerse como un tipo de letra, símbolo o compuesta de imágenes. Ahora bien, de entre todas las letras, tenemos algunas sugerencias de los que ustedes pueden utilizar, ya que muchos de sus compañeros nos han preguntado qué tipo de letras son ideales para ciertos trabajos. Bueno, aquí hay unas 10 letras las cuales pues recomendamos mucho, ya que son, aparte de que la mayoría son gratis, son letras que se pueden utilizar muy fácilmente, que no tienen ningún problema de compatibilidad con ningún tipo de programa o de software. Aquí tenemos la Helvética, la Arial, que me imagino que todos conocen, la Georgia, que es una serif que tiene que está muy elegante, la Gotham, que es otra de palo seco bastante delgada, e incluso hay diferentes variaciones de cada una de ellas. Les invitaría a que checaran cada una de ellas. La Myriad Pro, que se hizo famosa incluso es una de las que usan mucho la compañía Apple, Dean, Futura, Lee Gothic, Cabin y Corbel. Entonces, cuando quieran utilizar alguna fuente, les recomendaría que utilizaran alguna de estas familias o tipos de fuentes, ¿de acuerdo? Pues eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, sigan mandando sus preguntas, nos vemos la próxima.